Bueno, bien, aquí estamos en una muy luminosa mañana en la ciudad de Mar del Plata, con 14 grados 2 décimos de temperatura, sin viento en superficie, una mañana, un inicio de jornada realmente ideal. Ya estamos en pleno, valga la redundancia, plenilunio. Así que bien, tenemos jornadas de buen tiempo por delante. Ayer fue una cosa rara, ¿no? Comenzó bien, un amanecer con colores increíbles en Mar del Plata. Se cerró, galugó un ratito, casi nada, como para ensuciar, como decían antes, pero recién lavé la vereda, mirá lo que me pasó, ni te digo los que habían llevado a lavar el auto temprano, la bronca que deben haber acumulado. Y después se escampeó y se puso lindo, y bueno, hoy está excelente el clima en esta mañana, cielo despejado, mañana muy luminosa. Afortunadamente para nosotros, ¿no? En un tránsito en donde tenemos, por supuesto, como sociedad, nuestras propias preguntas, interrogantes, encuentros, cruces, situaciones absolutamente inéditas todos los días, que hacen que, aún en un periodo de estabilidad monetaria, de estabilidad fiscal, Argentina sea una inmensa ruleta rusa que no se detiene prácticamente nunca, porque las cosas cotidianas no dejan de sorprenderte. Una sociedad con una habilidad increíble, con mucha inteligencia y con vándalos a los costados que si se aplicaran para el bien, les iría muy bien a ellos y harían crecer mucho a la sociedad en su conjunto, no tengo ninguna duda. Pero el mundo hoy mira a otros lugares. Hoy no está mirando a la Argentina, si es que alguna vez le ha llevado tiempo mirar a la Argentina en los pasados años, salvo cuando estábamos en el contexto de instancias hiperdramáticas, ¿no? Cuando se produjo Rodrigazo, cuando se produjo la caída de la convertibilidad, la gente en las calles, el cierre bancario, todo eso que todavía inclusive en la memoria de largo plazo de muchos en el extranjero muestra una suerte de rostro de una Argentina que afortunadamente hoy no está. El mundo está mirando, por supuesto, lo que acontece en Medio Oriente, en donde, tanto Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos han decidido sumarse al esfuerzo bélico de Estados Unidos e Israel para terminar con el cruel régimen de los ayatolá, un tema que hay un par de lugares en el mundo en donde parece no comprenderse muy bien la naturaleza de las cosas. El primer lugar donde no parece entenderse la naturaleza de las cosas es en España, ¿no? Allí el premier español, Pedro Sánchez Castejón, creyendo que está al frente de alguna suerte de épica, pero mirando simplemente su pequeña baldosa donde intenta estar parado, pensando solamente en complacer a aquellos que le dan los 7 votos necesarios en el Parlamento español para sostenerse como gobierno, que no le presenten una moción de confianza y tener que convocar a elecciones anticipadas. En tanto tiene a su alrededor una auténtica tormenta, más que una tormenta, un huracán clase 5 de descubrimiento de matufias, curros, acomodos, robos, choreos diversos. Dice, no podemos apoyar a Estados Unidos y a Israel en esta acción, no lo podemos hacer porque esto no está contenido dentro de la Carta de Naciones Unidas, una entidad supranacional que nació llevada y mucho por el impacto que había provocado el lanzamiento de las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, marcando el verdadero punto final de la Segunda Guerra Mundial, y ante la sorpresa soviética en el sentido de encontrarse en inferioridad absoluta de condiciones frente al poder militar norteamericano. Esto fue lo que llevó en aquel momento a Stalin a aceptar la construcción de una instancia superadora de la Liga de las Naciones, que había nacido como una idea de encontrar un puente de conversación donde a través de la diplomacia se pudieran evitar las guerras, cosa que sabemos perfectamente que no ocurrió de ninguna manera. Naciones Unidas está terminado, es una historia pasada. Los norteamericanos y en particular los republicanos vienen denunciando lo que es la toma de las distintas fuerzas aupadas por Moscú en su momento, con la vigencia del Imperio Soviético, la extensión de las relaciones que estos fueron manteniendo, construyendo, digamos, estructuras
políticas en el tercer mundo basadas en el discurso en contra del colonialismo, basadas en el discurso en contra de la opresión capitalista, etcétera, etcétera, y luego de la caída del muro de Berlín, reemplazado por 4 temas centrales. La cuestión del no a la energía atómica en nombre de la necesidad de proteger al mundo de la energía atómica, luego del desastre de Chernobyl, que fue un desastre estrictamente soviético por incapacidad, corrupción y falta de adecuada tecnología. La cuestión derivada de esto, llevada al plano ambiental, destinado claramente y enfáticamente a colocar impedimentos en la continuidad del desarrollo industrial de Occidente, ante el cual los soviéticos sabían perfectamente y los rusos sobrevivientes del imperio soviético conocían perfectamente, no tenían las capacidades necesarias para estar a la altura. Y después la introducción de 2 grandes temas que fueron los que de alguna manera conformaron esto que se conoce como la ideología woke, las cuestiones que tienen que ver con el tema de género, la cuestión del feminismo, el feminismo entendido como una cuestión de controversia esencialmente contra el macho, contra el hombre, uno de esos temas que eran en algún momento casi imposibles de querer presentarse en una conversación adulta, adecuada al respecto del lugar de cada humano en tanto y en cuanto su biología hubiera determinado quién era. Todo ese paquete que se ha empezado a desarmar tiene esta estructura supranacional que ha demostrado ser completamente incompetente e ineficaz. Nada pudo hacer Naciones Unidas en su momento cuando el cerco a Bosnia-Herzegovina, nada pudo hacer. De hecho, es una de las páginas más atroces de la historia de las Naciones Unidas, cuando las tropas bajo la bandera de este organismo supranacional, que tenían la responsabilidad de garantizar la vida de los habitantes de Srebrenica en los Balcanes, simplemente se corrieron, bandas de criminales serbios entraron e hicieron una masacre de las más horrorosas que ha visto la humanidad en el casi final del siglo XX. El tema iraní es un tema que nunca debió haber sido permitido. El tema iraní, como he señalado en más de una oportunidad ante ustedes, fue el impulso de una acción de los servicios secretos franceses, avalado por quien era presidente de la República Francesa en aquellos años, Valéry Giscard d'Estaing, que habían protegido a Khomeini, habían creado una estructura política en donde ellos suponían que podía haber un entendimiento entre esta estructura de poder y el Partido Comunista iraní, con fuertes contactos con el Partido Comunista francés. La mayor parte de los intelectuales iraníes que militaban en el comunismo se habían formado en las universidades francesas y los nexos eran muchos, en un escenario de disputa por el control de los recursos petrolíferos, en donde Francia no tenía una posición que le permitiera, digamos, en principio, por ejemplo, asegurar su propio autoabastecimiento. En función de esto, apañaron, prohijaron la caída del régimen del Shah, que no es como algunos piensan hoy en esas retrospectivas que a veces se edulcoran las cosas con el paso del tiempo, que era un caballero de infinita bondad que gobernaba con magistral magnificencia. Era un régimen autoritario, muy fuerte, muy propenso a la criminalidad de Estado, que por supuesto era absoluta, total y completamente repudiable. Fue reemplazado por algo infinitamente peor. En vez de propender a una búsqueda, un atemperamiento, un posicionamiento, un dar a otras fuerzas la posibilidad de construir políticamente, se eligió y se permitió un cambio que, entre otras cosas, en un antinorteamericanismo agitado por el Partido Comunista iraní y consentido alegremente detrás de las paredes, riéndose como patán, por los franceses, llevó, entre otras cosas, a la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, una historia que sí, por supuesto, es sumamente conocida. De ese momento para aquí, la frustración estadounidense con Irán ha pasado por los más diversos gobiernos, demócratas y o republicanos. De alguna manera, las acciones de Trump, que en algún momento había dicho todo lo contrario de lo que está haciendo, todo lo contrario, pero Trump hace eso todo el tiempo, absolutamente lo contrario, un Trump que disocia
y critica a Zelensky diciendo no puede haber paz entre Ucrania y Rusia porque Putin y Zelensky se odian, como si uno y otro fuera exactamente lo mismo, en un juego de intereses que nadie termina de entender, pero que en realidad con estas acciones de Estados Unidos, acorrala fuertemente, pero muy fuertemente a Putin. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, porque una vez más, como ocurrió en Venezuela, se demuestra que los ingenios bélicos rusos son de absoluta inferior calidad, Ninguno de los misiles disponibles de defensa, los Pantsir o los S-300, ni los sistemas avanzados de radar han podido hacer absolutamente nada contra la tecnología estadounidense israelí. Y digo israelí porque los F-35 y los F-16 israelíes tienen condiciones técnicas muy superiores a las de los estadounidenses. Y esto ha quedado más que evidente. En un esfuerzo final por destruir la infraestructura bélica de Irán, en el día de ayer fueron visibles los bombarderos B-52. Hay algunos videos realmente patéticos de, digamos, militantes políticos o combatientes iraníes, no queda claro en los videos, que se tiran al piso y disparan con sus armas contra los aviones. Es una cosa absolutamente ridícula que puede tener algún tipo de efecto en otro contexto de guerra, pero no disparándole con un Kalashnikov a un B-52. La situación provocada por el premier español, y vuelvo a él, es absolutamente patética. Parado en su pequeña baldosa, intentando sostener sus 7 espurios votos que lo mantienen como primer ministro del Reino de España, Pedro Sánchez se define en contra. Trump dice, estamos enojados, lo que ha hecho es terrible, sobre todo la cuestión de impedir que se utilicen las 2 grandes bases que Estados Unidos tiene en España, bases que fueron construidas en la post-Segunda Guerra Mundial y que fueron parte de los acuerdos del gobierno de Eisenhower con el gobierno de Franco, en particular la base de Rota y la base de Morón, desde donde debieran operar los Stratotanker, es decir, los aviones tanqueros, que ya estaban en número de 13, ya han salido de allí. Y en paralelo con ello, otro gobierno socialista europeo, en este caso el de Portugal, que dice, bueno, vamos a abrir nuestra base en las Azores para facilitar la operación estadounidense. Entonces queda claro que en realidad esto no se trata de partido socialista, esto se trata de la supervivencia personal de un sujeto que a todas luces, independientemente de su suerte judicial, es una auténtica desgracia, un auténtico felón que hoy humilla con su sola presencia al frente de la premiatura del Reino de España ese que debiera ser tan digno lugar. 7:15, ya continuamos.